eterna luz, tu gloria es interminable, el gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Espíritu de Dios, que en la tierra estás, hablando de la cruz. Espíritu de Dios, que en este lugar nos muestras a Jesús. Toma tu lugar aquí, haz de Jesucristo mi pasión, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable, el gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que sube en mi corazón. Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que sube en mi corazón. Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy en mi corazón. Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy en mi corazón. Muy buenos días para todos en esta maravillosa mañana. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor, y nos complace en gran manera el saber de que el Señor nos regala la oportunidad de estar a través de este medio compartiendo su palabra.
¿Qué tal? ¿Cómo han pasado durante estos días? Nuestras oraciones siempre están allí para que Dios te guarde, para que Dios te dirija, para que Dios te bendiga en todos tus planes. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Te invito allí donde te encuentras en esta hora para que puedas inclinar tu corazón y puedas abrir tus labios en esta hora al Señor. Padre, te damos gracias porque hoy es un hermoso día, un nuevo día lleno de tu esplendor, lleno de tus bondades y de tus misericordias. Gracias, Dios, porque nos regalas ese privilegio de haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hoy, Señor, nuestra oración para que tú bendigas a cada hermano, cada hermana de nuestra iglesia, Señor Bautista, pero también a todas las personas que van a escuchar esta palabra. Que esta palabra, Señor, les abra el entendimiento y les ilumine sus corazones para que conozcan más a Jesús, para que se enamoren más de ti, Señor. Oro para que el Espíritu Santo de Dios ahora esté guiándonos, Señor, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la gloria, damos la honra hacia a su nombre santo. Bendito sea el Señor. Bien, hoy quiero compartirles un tema el cual he titulado Cristo es fuente y norma de toda verdad. Él es la verdad absoluta. Y vamos a estar leyendo el pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 10. El libro de Pablo a los Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 10. Leo para ustedes la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Dios nos bendiga por su palabra. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los colosenses, no había tenido la oportunidad aún de ir a Colosa, de poder conocer a los hermanos personalmente. Pero Pablo les escribe y les trata como si fueran sus hijos espirituales. Pablo tiene una gran preocupación por la iglesia en Colosa, porque amaba a la iglesia del Señor. Y hoy quiero compartirte que en los primeros versículos Pablo siente una agonía por los colosenses y hace una oración por ellos, porque la iglesia en Colosa y también en la Odisea se encontraba en peligros de ser confundida por maestros falsos que querían desviarles del conocimiento de la verdad de Jesucristo. Y Pablo
como ese padre espiritual, como ese guía espiritual, como ese buen pastor de las iglesias en ese tiempo, anhela fervientemente en su corazón que los hermanos anden en la verdad, porque ellos habían conocido la verdad, la cual es Jesucristo nuestro Señor. Tú como padre siempre estás interesado en que tu hijo, en que tu hija ande por el camino correcto, ande por buenas sendas y que no se desvíe tras las cosas del mundo que le han de apartar de los propósitos en los cuales tú como padre lo has encaminado, en los cuales tú como padre has orado a Dios para que lo guarde y para que lo proteja. Mis amados, vivimos en un mundo cruel, en un mundo donde hay engaño, donde hay mentira, donde Satanás se disfraza como ángel de luz y muchos han caído en las garras de las tinieblas y ahora viven sumidos en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, en la mentira y en muchos otros aspectos en la vida donde se encuentran encadenados. Pablo oraba al Señor y en estos primeros versículos encontramos a Pablo haciendo una oración agónica por la iglesia en Colosa. Él dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo dice: siento ese deseo de que ustedes sepan que tengo una lucha. Y de ahí lucha se deriva el término agonía. Tenía una agonía. ¿Por quién? Por ustedes, por todos los creyentes de Colosa y también por los creyentes que están en la Odisea. Y aún Pablo dice: por los que no han visto mi rostro. Él hace una oración agónica porque Pablo está en conocimiento de que la iglesia está en riesgo de ser desviada del conocimiento de la verdad. Y por eso uno como padre, uno como pastor, aquella persona que está interesada en el bien de los demás, cuando ve el peligro de que se desvíen, entonces entramos en una preocupación, entramos en una carga por esa situación que viven esas personas. Y nosotros lo que podemos hacer como padres espirituales, biológicos, es orar al Señor, es clamar a Dios para que Dios en su soberanía, en su poder, esté guardando la vida de aquellos que están bajo nuestra cobertura, ya sean hijos espirituales o ya sean sus propios hijos, de los cuales usted quiere que les vaya bien en la vida. El apóstol Pablo pide al Señor que le bendiga a esta iglesia. Y el apóstol Pablo dice: y para todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Pablo quería que el corazón de la iglesia fuese consolado, fuese animado, fuese impulsado en el Espíritu Santo a permanecer en el Señor. Y dice el apóstol Pablo también: unidos en amor, porque el amor es el vínculo perfecto en el que debe permanecer y andar la iglesia del Señor, hasta que puedan alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Dios ha dado sabiduría a su iglesia para que ande en la verdad de Jesucristo. Pero ese pleno conocimiento lo podemos alcanzar solo cuando nosotros andamos en Cristo. Porque el apóstol Pablo también dice: tenemos la mente de Cristo. Porque el Espíritu Santo de Dios vive en nuestros corazones. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y podemos vivir una vida que agrade a Dios. Una vida en sabiduría, una vida en el temor del Señor. Debemos alcanzar esas riquezas del pleno conocimiento que el Señor nos ha dado a todos nosotros.
¿Para qué? Para que conozcamos cuál es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el misterio de Dios el Padre es que Cristo sea revelado a todo ser humano, para que todo ser humano conozca quién es Jesucristo y venga a la verdad. La palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el misterio de Dios, que toda la humanidad conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque en Cristo, dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Porque en ese tiempo, como les decía, había unos falsos maestros. Estaba el gnosticismo naciente. Y en esa época, este gnosticismo enseñaba que era más importante el conocimiento que la sabiduría. En ese tiempo, el gnosticismo enseñaba que el cuerpo, que la materia era mala, era pecado, y que también ellos enseñaban que Cristo, el Hijo de Dios, no pudo haberse hecho carne, que Dios no se pudo haber encarnado, y por lo tanto entonces esa enseñanza estaba introduciéndose en la iglesia de Colosa y en la Odisea. Y Pablo está preocupado que los hermanos que habían conocido a Cristo fuesen desviados de la verdad. Porque Cristo sí vino a este mundo en carne. Eso dice Juan 1:14, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Moró entre nosotros. Hizo tienda entre nosotros. Cristo vino a este mundo, mis amados, y habitó como cualquier ser humano. Vivió también como cualquier ser humano. Sintió hambre, sintió dolor, sintió sed, sintió cansancio, se entristeció, lloró. Jesucristo, al morir en la cruz, murió siendo Dios, pero también murió como un humano, porque era necesario que, así como el pecado había entrado al mundo por un humano, por un ser, Adán, alma viviente, era necesario que la salvación, la justificación, la redención y el perdón vinieran también por un humano, Jesucristo, el segundo Adán, alma viviente. Alma viviente. Por eso, mis amados, en Jesucristo está la verdad. En Jesucristo está la plena y absoluta verdad. Y al creer en Jesucristo, andamos en el pleno conocimiento de Dios. Por eso la palabra dice que todo aquel que viene a Cristo, el Señor le hace una nueva creación, una nueva criatura. Y esa nueva criatura está inmersa en la totalidad del ser humano, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar. Dios hace una transformación, mis amados, en la vida interior del ser humano, como en toda la totalidad de la vida. Y Pablo dice, y esto lo digo para que nadie los engañe a ustedes. Para que nadie los engañe. Porque estos falsos maestros tienen el propósito de engañar a la iglesia del Señor. En este tiempo, nosotros también vivimos como iglesia del Señor a expensas de ser engañados por falsos profetas, maestros, apóstoles, pastores, evangelistas, que se hacen llamar cristianos, pero en verdad no lo son. Recuerda que la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Pero la pregunta es, ¿cómo poder identificar un maestro falso de un maestro verdadero? ¿Cómo identificar a un pastor que se dice ser pastor y no lo es, de uno que realmente lo es?
Mis amados, y ahí está la importancia de que como iglesia, de que tú y yo podamos conocer la verdad. Podamos tener discernimiento para diferenciar una cosa de la otra. Siempre he puesto el ejemplo que los que trabajan en los bancos, esos cajeros que están allí, que reciben el dinero, que cuentan el dinero, cuando ellos encuentran un billete falso, ¿por qué lo identifican? ¿Por qué dicen, este billete que me entregó es un billete falso? Entre tantos verdaderos, entre muchos verdaderos, ellos encontraron uno falso. Y la respuesta, mis amados, es porque ellos ya conocen el verdadero. Ellos conocen el billete verdadero. Y cuando le meten uno falso, inmediatamente se dan cuenta porque dice, este billete es diferente a los demás. Mis amados, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no te interiorizas a escudriñar las escrituras, a amar la palabra de Dios, entonces no tendrás un conocimiento de la verdad. Y Dios quiere alumbrar tu entendimiento, alumbrar tu corazón por medio de las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Y como Pablo también le decía a Timoteo, escudriña las escrituras, ¿cierto? Escudriñalas, porque ellas son las que te han de enseñar, de edificar, de redarguir, de exhortar. Es la palabra de Dios. Por eso todo aquel que quiere conocer a Dios lo ha de hacer a través de la lectura de la palabra de Dios. Y Pablo estaba preocupado de que la iglesia en Colosa descuidara las enseñanzas que había recibido por medio de algunos apóstoles, algunos discípulos del Señor en ese tiempo. Y él a través de esta carta les está dando también un tratado teológico de quién es Jesucristo y que Jesucristo es la verdad y que deben tener mucho cuidado con aquellos que están enseñando falsedades, metiendo verdades, metiendo engaño. Hoy día, mis amados, el mundo, Satanás, ha metido muchas mentiras que para muchos ya son verdades. Y una mentira es que cuando se repite esa mentira, ya la mente llega a aceptarla, ya llega a familiarizarse con ella, ya se acostumbra con ella y se acepta y se adopta como si fuera una verdad. Pongamos el ejemplo. Por medio de la televisión, nos han querido influenciar, meter mucha información que para nosotros como cristianos sabemos de que algo es pecado, pero lo están metiendo de una forma tan sutil en medio de los programas que nos hacen ver de que eso es correcto. Por ejemplo, ¿cierto? Nosotros sabemos que el homosexualismo, que el lesbianismo es pecado, que si una persona es travesti y vive esa vida, eso es pecado porque le desagrada a Dios. Pero a través de la televisión nosotros hemos visto novelas, películas, programas donde están ese tipo de comportamientos y los hemos aceptado como normales. A los niños hoy día hay una cantidad de programas infantiles donde también están metiendo esos mensajes subliminales y ya no son tan subliminales y no son tan directos, donde ya están enseñándole a los niños que dos mujeres se pueden besar, pueden vivir, pueden tener un hijo, una familia, de que dos hombres se pueden besar, pueden convivir, pueden tener hijos, pueden tener una familia, pueden adoptar, etcétera, etcétera. Se nos están enseñando que el matrimonio no es una institución legítima, legal, que fue instituida por el Señor, porque vemos que la gente se casa y al poquito tiempo se está divorciando de una manera tan fácil, tan sencilla como cambiarse de camisa, de pantalón, como cambiarse de vestido. La gente hoy día
no está valorando el matrimonio, la familia, y todo eso fue instituido por el Señor, y la palabra es clara al decir que esos son absolutos que no pueden ser cambiados, no pueden ser negociados por las cosas de este mundo. Por eso el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 12 versículos 2: no se amolden a este mundo, porque este mundo ya tiene nuevos planes para el ser humano, planes que lo alejan de los propósitos y de los planes de la verdad del Señor, mis amados. Y hoy día hay grandes organizaciones a nivel mundial que están haciendo ese lobby, que están metiendo esas falsas filosofías, huecas filosofías, como las llama el apóstol Pablo, metiéndolas como verdad para que nosotros todos las podamos aceptar. Y no debe ser así. ¿Cómo es la única forma en la que tú lo vas a identificar esa mentira? Cuando conozcas la verdad, cuando la identificas completamente. El apóstol Pablo lo dice allí, volviendo a Colosenses capítulo 2. Dice Pablo en el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Estos falsos maestros gnósticos querían engañar a la iglesia, y Pablo ataca esta herejía que ellos querían meter en medio de los cristianos. Pablo declara tajantemente que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, la justificación, el perdón, la salvación, la santificación, la glorificación. ¿Por qué, mis amados? Porque estos gnósticos estaban enseñando que ellos eran un grupo que tenían el conocimiento de la verdad. Por eso la palabra gnosis viene conocimiento, de ahí viene la palabra conocimiento. Pablo no quería que los colosenses fueran engañados por esa retórica persuasiva de estos falsos maestros gnósticos que asaltaban y atacaban directamente a la persona de Cristo. En el versículo 8 yo les decía, y Pablo dice, la falsa filosofía, mis amados hermanos. Estos son rudimentos, son principios elementales, son principios que aluden a las cosas básicas del ABC. Y tales principios elementales no concuerdan para nada con la verdad revelada en Cristo. Entonces, en este versículo 8, Pablo enfoca la exhortación a la vigilancia. Porque él dice, mirad que nadie os engañe, mirad. Y cuando uno mira es para estar pendiente, como dice, 4 ojos pues con eso. Y dice, frente a las enseñanzas gnósticas que se filtró en la iglesia de Colosas, frente al afán de los herejes gnósticos que tenían por seducir y atraer a los cristianos que habían creído en el Señor Jesucristo. A lo que ellos llaman iluminación, porque ellos dicen que ellos tienen una sabiduría que les ha sido revelada. Esa sabiduría, lo que ellos llaman iluminación, Pablo lo llama rudimentos del mundo. Por eso en Gálatas 4:3 Pablo advierte y dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, aludiendo a los valores fundamentales de la humanidad separada de Dios y bajo el poder, el dominio y la influencia de Satanás para oponerse contra el señorío de Cristo. Y esas huecas sutilezas, Pablo también las habla y las menciona en 1 Timoteo 6, 20 y parte del 21, el cual dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitas las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. En ese tiempo había ese deseo por conocer cosas nuevas, por saber cosas nuevas. Estaban ávidos
de nuevos conocimientos. Y eso era algo que distinguía a los filósofos también de la época. Y hoy día la gente está también ávida de conocer, de poder experimentar cosas nuevas, de poder vivir cosas nuevas. Pero muchas de esas cosas posiblemente a Dios le desagradan. Pero el hombre y el mundo y Satanás nos han hecho entender de que son cosas normales, que hay que aceptarlas. Hay que aceptarlas, ¿cierto? A nosotros los cristianos a veces nos llaman de homofóbicos, de que somos excluyentes, pero hay que tener claridad en lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener el conocimiento de la verdad y la palabra de Dios tiene absolutos, y dentro de los absolutos es que la Biblia dice: mentir es pecado, engañar es pecado, robar es pecado, blasfemar es pecado, la idolatría es pecado, la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, las borracheras es pecado, las orgías son pecados, la homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado. Entonces, esos son absolutos de la palabra. Y si alguien me viene a decir, no, eso es algo normal que tenemos que aceptarlo, entonces hay que tener cuidado, porque si la iglesia entra en esa práctica del mundo, entonces estamos cayendo también en esas huecas filosofías de las que Pablo advirtió a la iglesia del Señor en aquel entonces. ¿Por qué tales filosofías son huecas y vacías? ¿Por qué? Porque son tradiciones de hombres, muy contrarias a la verdad de Dios y de su palabra. También porque no se fundamentan en Cristo. Por tanto, no podemos dejarnos llevar por tales filosofías. Los valores de Cristo son opuestamente diferentes a los del mundo. Y también, lo último, ¿por qué tales filosofías son huecas y vacías? Porque tienen un origen demoníaco. Óigalo bien. Pablo en Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo aquí hace una censura fuerte, ¿cierto? Diciéndole a la iglesia en Efesios: Cristo nos dio vida, Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos sacó de esas tinieblas donde nosotros vivíamos en el pecado, vivíamos en la oscuridad, vivíamos en el engaño. Es decir, estábamos muertos espiritualmente, porque vivíamos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y Pablo dice, de las cuales ustedes anduvieron en el pasado, ¿cierto? Anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y la palabra es clara, mis amados, también cuando la palabra del Señor nos dice que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, los valores, los principios del mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos carnales, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis amados, amada iglesia, vivimos tiempos difíciles porque nosotros queremos sentirnos bien. Queremos llevar una vida en el placer. Queremos llevar una vida donde podamos disfrutar de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y pensamos de que todo es bueno y que podemos participar de todo. Eso es cierto. Y nosotros tenemos formas de poder, pasar tiempos amenos, tiempos
en los cuales podamos descansar. A veces vemos la televisión, a veces vamos al cine, hacemos alguna práctica deportiva, salimos a pasear. Pero hay que tener cuidado porque a veces detrás de esas cosas el enemigo opera sutilmente y nos hace alejar tanto de Dios que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios o para orar. Es más placentero ver televisión, es más placentero salir a pasear, es más placentero ir al cine que ir a la iglesia, que leer la Biblia, que orar, que estar en comunión con Dios, que fortalecernos en la verdad de Dios. Entonces ese es el cuidado que hay que tener, porque este mundo es un mundo donde ya todo lo que existe y lo que el mundo nos ofrece por medio de la tecnología, de los medios de comunicación, es para el bienestar nuestro. Las empresas y muchas campañas publicitarias están buscando siempre que tú te sientas bien, de que tú estés cómodo, pero que te sientas bien y estés cómodo llevando una vida que de pecado y de maldad, de desobediencia y de idolatría y llevando una vida lejos de Dios. Hay que tener cuidado con eso, porque es la manera en la que el enemigo está sutilmente trabajando en medio de la iglesia para desviarnos del Señor. Yo me preguntaré o me pregunto, ahora que empecemos nuevamente los cultos presenciales, ¿cuántos se animarán de estar en la iglesia? O algunos dirán, no, yo me siento tan cómodo en la casa que ya no siento deseos de volver a la iglesia. Ya no siento deseos de estar con mis hermanos, de ir allá, de poderles saludar, de poder compartir con ellos, porque yo me siento cómodo aquí en la casa, viendo televisión, jugando, compartiendo con mi familia. No necesito más la iglesia. Ojo con eso, mis amados hermanos, porque uno de los propósitos también de Satanás por medio también de esta pandemia es poder desarticular la iglesia, de que la iglesia del Señor se desgregue, de que la iglesia del Señor se desanime. Pero esto es una prueba que tenemos que pasarla, que tenemos que enfrentarla, que tenemos que superarla con la ayuda de Cristo, con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y para ir terminando, mis amados hermanos, quiero decirles que hay que tener cuidado con estas falsas filosofías. Y un escritor escribió lo siguiente: una vez leí que la falsa filosofía, una vez leí que viene a ser como un hombre ciego buscando en una oscura habitación a un gato negro que no se encuentra allí. Es decir, que es en vano totalmente, que es engaño y que no procede de Dios. Y ahí la fuente de la exhortación que Pablo hace. Mis amados, no andemos por vista, como dice la palabra de Dios, andemos por fe. No permitamos que sean las tinieblas oscureciendo nuestro entendimiento para que andemos ciegamente en este mundo. Y Cristo, mis amados, es la fuente de toda verdad y la absoluta verdad, porque en Él habita, dice Pablo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice Pablo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Cristo estamos completos. Él llena nuestra vida. Él sacia nuestra vida desde la cabeza hasta los pies, dándonos a conocer que Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y la palabra lo declara muchas veces, que Jesucristo es Dios, que vino a este mundo a morir por todos nosotros los pecadores. Hoy quiero que te lleves en tu corazón que Dios ha enviado a Jesucristo para dar a conocer al mundo su amor, para salvarte de las tinieblas y llevarte a su luz admirable. Tú no eres de este mundo. Vivimos en este mundo como peregrinos, como extraños, porque nuestra verdadera ciudadanía, dice la palabra de Dios, está en los cielos, donde Jesucristo fue a preparar morada para nosotros.
¿Estás preparado? ¿Estás preparada para ese encuentro con Dios? Te animo que allí donde estás puedas meditar en tu corazón y recibir esta palabra de Dios como una exhortación para tu vida, de que debes vivir sabiamente en este mundo. No te dejes confundir, no te dejes desviar. Por eso te invito a que permanezcas unido al Señor y también al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en este tiempo. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre Celestial, porque hoy nos regalas ese privilegio de poder creer en Dios como nuestro Padre, de poder creer en Jesús como nuestro Señor, de poder creer en el Espíritu Santo como nuestro Consolador. Gracias porque también nos das el privilegio de poder estar en ti, Señor. Gracias porque la palabra declara que en Cristo estoy completo. Gracias, Señor, porque por medio de la palabra me has enseñado que en Jesucristo está la plena verdad. La verdad que necesito para poderme conducir en esta vida y para poder encaminar mis pensamientos, mis sentimientos en la perfecta voluntad del Señor. Danos sabiduría para poder distinguir entre el bien y el mal. Danos ese discernimiento, Señor, porque hay muchos que a lo bueno llaman malo y que a lo malo llaman bueno. Que la iglesia en este tiempo sea una iglesia que esté vigilante, Señor, para que Dios podamos estar apercibidos cuando venga la mentira, el engaño, y podamos descubrirla, Padre Celestial, y que esto no esté afectando y dañando la vida de muchos que hoy día, Padre, pueden estar, Señor, volviéndose al mundo nuevamente. Lloro en esta mañana para que tu gracia esté con tu iglesia, acompañando a mis hermanos, Señor, en este tiempo, en sus trabajos, en sus familias, en sus estudios, en sus quehaceres. Escucha, Señor, la petición de mis hermanos que claman para que tú tengas misericordia por aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, por aquellos ancianos, por aquellos huérfanos, por aquellos que sufren, Señor. Ten misericordia, Padre. Oramos para que bendigas nuestra patria Colombia, nuestros gobernantes, sean hombres, Señor, que puedan vivir y actuar, Señor amado, en justicia, en rectitud y aún, Padre, en el temor tuyo. Gracias, Dios, por tu iglesia aquí presente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, pido que nos bendigas. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, quiero informarles de que nos preparamos como iglesia para prontamente volver a nuestras reuniones presenciales. Esto será el primer domingo de noviembre. Estamos preparando la iglesia, las instalaciones, esta casa que el Señor nos ha entregado y poniéndola en condiciones para que podamos nuevamente encontrarnos y estrecharnos. Bien. Una vez más deseo que la paz y que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me
Vida Nueva, en Medellín y en otros lugares del mundo, Señor, nos unimos en una sola voz para ti, oh Dios. Dios les bendiga. La Iglesia Bautista Vida Nueva le invita a escuchar los siguientes anuncios. Ayuno, todos los martes a las 8:30 de la mañana por Zoom. Culto de mitad de semana, todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Servicio dominical a las 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Conéctate con nuestra programación. Te esperamos.